Buenas noches, compañeros. Les presento la actividad relativa al foro Videograbación, Integración de la Teoría Educativa, el análisis conceptual y los estudios empíricos para el análisis conceptual de las variables dependiente e independiente. Les habla Gustavo Serna Medina. Los elementos claves del protocolo de investigación son los siguientes. El título propuesto es El bachillerato, formación del saber hacer al saber ser. La pregunta de investigación es, ¿cuál es el impacto de la formación humanista y del enfoque en competencias en la cultura escolar de los bachilleratos incorporados a la Universidad Autónoma de Aguascalientes? La metodología que se desea realizar es mixta, cuantitativa y cualitativa, o en su momento quizás sea cualitativa y cuantitativa. Eso se definirá posteriormente. Con la presentación se quiere compartir a partir de la consulta y el análisis de las fuentes que abordan el tema de estudio. La formación humanista y el enfoque en competencias son elementos educativos que aparentemente se contradicen en la manera de entender la educación, particularmente en cuanto a la comprensión antropológica. De ahí la necesidad de indagar sobre esta variable para conocer su impacto en la cultura escolar de los bachilleratos privados incorporados a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En primer término, presento las teorías educativas. Cabe señalar que estas dos teorías educativas que se presentan tienen como elemento común la dimensión social. Por un lado, se presenta la teoría sociocultural de Vygotsky, la cual establece como punto de partida la interacción social, ya que es en la interacción social en donde se da el conocimiento, es decir, el aprendizaje. Y este aprendizaje es una construcción, justo una construcción que se da en sociedad. Y el aprendizaje implica el cambio en conocimientos, habilidades y creencias. Por otro lado, presento la teoría personalista con la escuela crítica de Paulo Freire. Esta teoría considera que la educación debe contribuir a la concientización, entendida la concientización como darse cuenta del papel que el alumno, que la persona desempeña en la sociedad, en la política. Y con base en esta concientización, pues entonces se da el cambio social. Una conciencia que lleva al cambio social, precisamente implicando el cambio de la cultura, de la política, de la economía e incluso de los medios de producción. En lo que respecta a la categoría principal de estudio, esta se compone de dos elementos, la formación humanista por un lado y el enfoque en competencias por el otro. Presento abajo en los extremos los elementos conceptuales y en el centro los empíricos, que es donde ambos conceptos se entrelazan. En cuanto a la formación humanista, puede decirse que es un concepto antiguo que llega desde los clásicos griegos, pasa por Campanella, Montaigne, Vives, Comenio, entre otros. Y si mezclamos los conceptos, los elementos que ellos señalan, podemos decir que en el humanismo, en la formación humanista, se ve al ser humano caracterizado por ser electivo, libre y responsable, ser una totalidad, ser autorrealizable, inserto en un contexto y consciente de sí mismo. Por otro lado, en el enfoque en competencias, si se sigue a Argudín y a Tobón, se puede decir que es una convergencia de comportamientos de diversa índole que permiten desempeñar un papel, una tarea o una actividad. Los estudios empíricos consultados al respecto son los siguientes. Elizundia y Álvarez en el 2019 hablan de que no hay oposición entre formación humanista y enfoque en competencias. Por su parte, Patiño, 2014, señala que la formación humanista trasciende al pensamiento crítico que propone o en el cual se enfoca las competencias. Ramírez, 2018, señala que la posición neoliberalista tiene una visión instrumentalista de la educación, por la cual se busca que la persona o el alumno solo se integre al proceso de producción. Rodríguez, 2018, señala la complejidad del humanismo y Ryan, 2017, habla del impacto de la percepción del alumno. Y precisamente señala que el impacto es mínimo
en cuanto a la percepción que tiene el alumno respecto al enfoque en competencias. La categoría secundaria, que es la cultura escolar, se analizó de la siguiente manera. Uniendo los conceptos de Gálvez, Gutiérrez Castro y Elías, se puede decir que la cultura escolar implica valores, normas, creencias, rituales, mitos, ceremonias, como un conjunto de significados que estructura a las personas, a sus conductas, a sus reacciones. Y en el ámbito empírico, Valdés López y Jiménez, en el 2019, señalan que la baja convivencia escolar genera una baja cultura escolar. Eso se vincula con la socialización a la que antes se hizo referencia. Paul College, 2020, señala que la percepción no afecta a la cultura. Es un estudio que ha sido criticado, pero que está en proceso aún de realización. Otro estudio de 2018 señala que el impacto del liderazgo, lo llaman auténtico, favorece la cultura escolar. Y por último, Elías 2015 vuelve a señalar que la cultura escolar es un concepto también complejo y de diferentes términos o significados. Es posible identificar tanto la formación humanista como la cultura escolar como conceptos complejos y de carácter polisémico, por lo cual su estudio habrá de contextualizarse en el tiempo y en el espacio, así como desde la perspectiva teórica desde la cual se aborda. Sin embargo, existe confusión y cierto grado de anarquía en su uso. En cuanto a la oposición entre formación humanista y enfoque en competencias, un estudio concluye que no hay tal oposición. Sin embargo, los criterios desde los cuales se estudia la formación humanista adolece de la claridad a la que ya antes se hizo referencia. Aquí aparecen la referencia. Concluyó la presentación.